Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Habíamos visto en vídeos anteriores cuando un circuito estaba abierto, cuando un circuito estaba cerrado, cuando se producía cortocircuito y la ley de Ohm, así como sus magnitudes. Recordemos, voltaje, intensidad y resistencia. Vamos a comenzar hoy viendo los tipos principales de circuito, que son tres: serie, paralelo y mixto. En el circuito en serie tenemos la misma intensidad en todos los receptores, ya que estos se conectan seguidos uno a otro, como vemos con estas bombillas. Por ello, toda la intensidad va recorriendo los receptores y hay un solo camino para ellos. ¿Qué pasa si uno deja de funcionar? Imaginaos, se apaga este. Pues bien, lo que haría sería interrumpir el paso de la corriente. Por tanto, no funcionaría ninguno de los dos. Además, la resistencia total, el RT, sería igual a la resistencia que ofrece la primera bombilla más la resistencia que ofrece la segunda bombilla. Vamos a verlo con un ejemplo. Tengo mi pila de 9 voltios y tengo una resistencia de 1 ohmio, que le vamos a llamar R1, y una resistencia de 2 ohmios, que le vamos a llamar R2. Lo primero que tengo que hacer es calcular cuál es la resistencia de estas dos juntas. Pues simplemente la resistencia total va a ser la suma de R1 y de R2. Por tanto, 1 más 3 es igual a 4 ohmios. Una vez tenemos calculada la resistencia total, vamos a imaginar como si aquí hubiera solo una bombilla de 4 ohmios. Por tanto, ya puedo calcular la intensidad. Si me viniera al triángulo de siempre, vería que la intensidad es V partido por R. V la conozco, que son 9, y R, que es igual a RT, la acabo de calcular. ¿Ok? 9 entre, serían 4 en esta ocasión, y me daría el resultado, ¿vale? Hay aquí un pequeñito error, sería simplemente 4. El segundo tipo de circuito es el circuito en paralelo. En él, los receptores se conectan en ramas o líneas independientes. Por tanto, hay varios caminos que puede seguir la corriente eléctrica. Por ello, la intensidad se va a repartir entre las diferentes líneas. Y, dependiendo de cuánta resistencia ofrezca cada una de las bombillas o cada uno de los receptores, pasará más o menos corriente por ellos. Porque, como dijimos antes y como bien sabemos, la intensidad, es decir, los electrones, van a circular por el camino que menos resistencia ofrezca, por donde más fácil sea para ellos. En este caso, dado que no están conectados seguidos, si uno deja de funcionar, los demás seguirían. Imaginaos que este se funde. Pues simplemente podría venir por aquí y completar el circuito. Si este se funde, podría venir por aquí y completar el circuito. Por tanto, en los circuitos en paralelo, que un receptor falle no implica que los demás fallen. Si vemos un pequeño ejemplo, vamos a calcularlo. En este caso tengo una pila de 9 voltios, tengo una resistencia R1 de 1 ohmio y una resistencia R2 de 3 ohmios. Antes lo que hacíamos era calcular la resistencia total. Por tanto, vamos a ello. Hay dos formas de calcularla. La primera sería esta y la segunda sería esta. Vamos a verlas por separado. En la primera nos dice que 1 dividido entre RT o resistencia total es igual a 1 dividido entre R1 más 1 dividido entre R2. Vamos a verlo en el dibujo. 1 partido de R total es igual a 1 partido de R1, que vale 1, más 1 partido de R2, que vale 3. Haciendo los cálculos, vemos que 1 partido de RT es igual a 1 más 0,33. Y si yo despejo aquí RT, me da 0,75 ohmios.
La segunda fórmula para calcularlo nos dice que la resistencia total es la división de multiplicar las resistencias entre sumar las resistencias. Si lo vemos en el dibujo, RT es igual a R1, que vale 1, multiplicado por R2, que vale 3, esto todo dividido entre R1, que vale 1, más R2, que vale 3. Si hago cálculos, me queda que 1 por 3 es 3, dividido entre 1 más 3, que es 4. 3 entre 4, que da esos 0,75 que yo tenía antes. Por tanto, ambas formas son válidas y usad con la que más a gusto os encontréis. Bien, una vez tengo la resistencia total y el voltaje ya lo tenía, puedo calcular la intensidad total que recorre el circuito. Pues esto va a ser igual al voltaje partido por la resistencia. Ambos, voltaje total y resistencia total. Voltaje 9 voltios, resistencia 0,75. Si despejo, me da que la intensidad total son 12 amperios. Si quiero ir un poquito más allá, una vez tengo los datos calculados, RT e IT, puedo intentar saber qué intensidad circula en cada rama. Pues bien, yo sé que el voltaje en la rama 1 son 9 y también en la rama 2. Y como tengo la resistencia de cada uno de ellos, puedo calcular la intensidad. Simplemente aplico la fórmula de la ley de Ohm, me busco en el triángulo y veo que intensidad es igual a voltaje dividido entre resistencia. En este caso, intensidad de la rama o línea 1 es igual a voltaje de la línea 1, que es 9, entre la resistencia de la línea 1, que es 1. Por tanto, 9 entre 1 me da 9 amperios, que son los que circulan por esta línea 1. Si pasamos a la 2, nos vamos de nuevo a la ley de Ohm y vemos que I es igual a V partido por R. En este caso, para la intensidad de la rama o línea 2, tenemos que el voltaje 2 es 9, igual que antes, y la resistencia 2 en este caso cambia a 3. Si divido 9 entre 3, me da la intensidad. Si divido 9 entre 3, me da la intensidad de la rama o línea 2, que es 3 amperios. Y yo simplemente, para comprobar si he hecho los cálculos bien, podría hacer la suma de las dos intensidades y comprobar que me da igual a la total. 9 y 3, 12, por tanto, perfecto. Y por último, tendríamos el circuito mixto, que se llama mixto por la sencilla razón de que tenemos elementos colocados en serie y elementos colocados en paralelo. Aquí vemos interruptor, una bombilla en serie y dos en paralelo. Si nos vamos al esquema lo vemos más claro. En serie y paralelo. Los contenidos del curso primero de la ESO se quedarían aquí y hasta tercero no vamos a calcular este tipo de circuitos. Sin embargo, os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis y así nos sirve para practicar circuitos individuales en serie y en paralelo. Lo tenemos aquí, el mismo esquema de antes. Si nos damos cuenta, un interruptor, una bombilla en serie y dos bombillas en paralelo. Por tanto, ¿cómo afrontamos todo esto? Lo primero que queríamos hacer siempre es calcular la resistencia total, porque así vamos a poder calcular la intensidad total. Pues bien, esto es un poco similar a las mates, cuando yo primero hago las multiplicaciones y luego las sumas. En este caso voy a ir a por la parte más compleja del circuito y así irlo simplificando. Y lógicamente, la forma o la fase y lógicamente la zona más compleja es la que tiene las resistencias en paralelo. Vamos a tener claros los nombres: resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Si me voy a la zona de paralelo, tengo la resistencia 2 con 20 ohmios y la resistencia 3 con 5.
Ya sabemos cómo resolver un circuito en paralelo, por tanto, aplicamos aquí las fórmulas. Esta fórmula era la segunda que habíamos visto, que es multiplicar y dividir entre la suma. Si yo hago todos los cálculos, R2 son 20, R3 son 5 y 20 y 5. Por tanto, 20 por 5, 100, 20 por 5, 20 más 5, 25, 100 entre 25, 4. Y he calculado este 4, que es la suma de estas dos resistencias, que pasa a ser como una sola resistencia, a la que voy a nombrar resistencia 2, 3. Y ya tengo aquí este 4. Ahora el circuito se queda mucho más fácil, porque simplemente tengo dos resistencias en serie, R1 que vale 2 y R23 que vale 4. Por tanto, la resistencia total va a ser la suma de ambas, 2 más 4, 6 ohmios. Una vez tengo la resistencia total, voy a poder calcular la intensidad total, que si me voy al triángulo de la ley de Ohm, sé que es igual a el voltaje total dividido entre la resistencia total. Voltaje total, ¿cuánto es? 30. Y resistencia total, la acabo de calcular, 6. Por tanto, 30 entre 6 son 5 amperios. Y estos 5 amperios van circulando todo por aquí. Y todo por aquí. Tanto en R1 como en R23. Ok, ya tendría calculado la intensidad total del circuito. Y ahora podríamos calcular también cuál circula por cada uno de estos puntos, como habíamos hecho antes en el circuito en paralelo. Tengo ya 5 y 5 y voy a intentar calcular cuánta circula por aquí. Para calcular cuál circula por cada uno de ellos, yo no tengo el valor de intensidad, yo no tengo el valor de voltaje, pero tengo el valor de intensidad y tengo el de la resistencia de cada uno. Vamos a irnos a I1. Yo sé que en I1 tengo 5 y que el voltaje, si me voy a la ley de Ohm, es igual al producto de la intensidad y de la resistencia. Tengo intensidad, que es 5, tengo R1, que vale 2 ohmios, por tanto, 5 por 2, tengo un voltaje de 10 voltios. Este ha sido fácil. Vamos con I23. Vale 5 igualmente y tengo que V es igual a I por R. Voltaje de 2,3 va a ser a la intensidad que circula por 2,3, que es 5, multiplicado por la resistencia 2,3, que es esta que habíamos calculado que era 4 ohmios. Por tanto, 5 por 4, tengo un voltaje 2,3 de 20 voltios. Y como último paso, vamos a calcular la intensidad que circularía por cada una de estas ramas. Bien, ya tengo aquí mis voltajes, V1 10 y V2 20, que son los que he calculado aquí. Por tanto, ahora, igual que hicimos en el caso anterior, vamos a intentar calcular con este voltaje y estas dos resistencias la intensidad que circula por cada una de estas ramas o líneas. Si nos vamos a la línea de arriba, tenemos que el voltaje 2, 20, y tenemos que la resistencia 2 es 20 también. Como quiero calcular la resistencia, me voy al triángulo de la ley de Ohm y veo que intensidad es igual a V partido por R. En este caso, la intensidad de la línea 2 va a ser igual al voltaje de la línea 2, que es 20, dividido entre la resistencia de la línea 2, que es 20. Por tanto, 20 entre 20 me queda 1, que es igual a esa I2. Ya la vemos aquí. Y para finalizar, vamos a calcular la intensidad. Y para finalizar, vamos a calcular la intensidad que circula por esta R3, por la línea. Tengo 20 voltios, tengo que la resistencia son 5 ohmios y quiero calcular la I.
nuevamente y es igual a v partido por r. En este caso v3 es igual que a v2, que son 20, r3 son 5 y 20 entre 5 me queda una intensidad de 4 amperios que circulan por la línea de debajo. Aquí acabaría el ejercicio y al igual que hicimos antes podemos hacer la comprobación para ver si está bien. En este caso, la intensidad total que habíamos calculado, que son 5 amperios, que son todos estos y son todos estos, tendría que ser igual a la suma de las intensidades de R1, de R2 y de R3. La de R1 habíamos dicho que era por tanto, calculo primero la intensidad que me da de la suma de estas dos, que eran y nada, esto ha sido todo hasta aquí. Tenéis en las páginas 140 y 141 del libro diversos ejercicios de resolución de circuitos, tanto en serie como en paralelo. Por tanto, echadles un ojo y nos vemos en próximos vídeos.